Buenos días, hermanos. Saludos a todos. Buenas noches. Realmente hoy es miércoles y estamos en la reunión de Midweek y acabamos de terminar el libro de Juan, el Evangelio de Juan, que ha sido increíble poder estudiar ese libro y conocer y aprender tanto de Jesús. Y en el futuro vamos a empezar otro estudio en la Biblia, y eso es el libro de Hebreos, que hemos platicado un poquito de eso, pero yo recibí varios emails de varias personas pidiendo que si pudiéramos hacer el libro de Hebreos. Entonces mi respuesta es que sí, podemos hacerlo. Vamos a empezar la próxima semana. Pero esta semana quiero hablar de un poquito de las necesidades que tenemos nosotros aquí en este ministerio Metro, específicamente en las Américas. Y el estudio que vamos a hacer es las prioridades, lo que es realmente importante. Entonces esto aplica a todos. Si estás mirando desde Argentina o de Madrid o de México, no importa, porque esto es un mensaje para todos cristianos. Pero específicamente, yo creo que algo que nosotros como discípulos de Cristo aquí en Los Ángeles podemos estar pensando. Vamos a empezar con una oración y de ahí empezamos. Padre Santo, te damos gracias por la Biblia, te damos gracias por tu Espíritu Santo, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo y todos los instrumentos, Padre, que nos has dado, todos los ejemplos que nos has dado para saber cómo vivir una vida sólida, una vida pura, una vida espiritual, Padre. Y te pido, Padre, que nos ayudes todos a enfocarnos en tu palabra, abrir el corazón, abrir la mente y aprender y ser transformados por tu palabra, Padre. Ayúdanos, por favor, Padre, a ser hombres y mujeres fieles en ti y dedicados a crecer en nuestro conocimiento de ti y ser la luz del mundo, Padre. A pesar de los muchos retos y cosas que están pasando en el mundo y en nuestras vidas, ayúdanos a mantener el contacto y la conexión contigo, Padre. Y todo esto te pedimos y oramos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Ok, entonces, abran sus Biblias, por favor, a Mateo capítulo 22. Vamos a empezar aquí. Tenemos dos versículos hoy, Mateo 22 y segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Pero aquí en Mateo 22, en versículo 34, empezamos. Dice: los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y uno que era maestro de la ley, para tenderle una trampa, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mandamiento más importante, el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas. Jesús batallaba mucho con los fariseos y saduceos. Y empieza hablando de cómo hizo callar a los saduceos. Y los fariseos notaron eso. Habían peleado muchas veces con Jesús. Jesús estuvo en una pelea con ellos constantemente. ¿Por qué? Porque la religión de ellos era incorrecta. No era basada en la voluntad de Dios. A pesar de que tenían la fama de ser muy estrictos en cuanto a la Biblia, pero en la realidad no dieron la prioridad a las cosas más importantes. No
no practicaban en la manera que Dios quería. Y por eso Jesús regañaba a ellos muchos. En el próximo capítulo, Él habla mucho criticando y regañando a los fariseos y los maestros de la ley, corrigiendo su religión. Mala religión es como veneno. Mata a la persona y mata a los otros alrededor. Es como un virus que causa a uno enfermarse hasta la muerte, pero también a todos los que impacta en la misma manera. Entonces muchas veces Él estuvo tratando de limpiar su religión. Yo he visto que eso también pasa con los discípulos de Cristo aún, con nosotros mismos, en nuestra iglesia. Realmente en todas las iglesias, pero lo que a mí me preocupa, donde está mi enfoque, es en nuestra iglesia. Yo podría hablar de todos los otros grupos, pero no están mirando, no están escuchando y de nada sirve. Yo me enfoco en nuestro grupo, que nuestro grupo está practicando la religión correctamente, que estamos haciendo y poniendo en práctica la voluntad de Dios. Es lo importante, es la prioridad. Y para hacer eso, tenemos que, una cosa es asegurar que estamos poniendo en práctica las cosas más importantes. No todo es igual. Hay 613 leyes del Antiguo Testamento. ¿Cuál aplica a nosotros? Ninguno, de una manera, porque no estamos bajo el viejo compacto, el viejo pacto. Estamos bajo el nuevo pacto. Pero sin embargo, aún con esas leyes, las leyes del Antiguo Testamento, había algunos que eran súper importantes y que eran universales, es decir, que no cambian con el nuevo pacto, que siguen siendo súper importantes. Y de eso habla Jesús. ¿Cuáles son los más importantes que debemos seguir practicando? No porque son una ley, sino porque es nuestro corazón y es la voluntad de Jesús. Entonces, viene y tratan de poner una trampa. Nosotros estamos pasando por cambios en la iglesia, aquí en Metro, en las Américas. ¿Cuáles son los cambios? El cambio número 1 que queremos lograr es que todo el grupo se conecta más con Dios. Que tengamos nosotros una relación más íntima, más estrecha, más conectada. Que seamos un grupo de personas involucrados diariamente en leyendo, estudiando la Biblia. Que somos un grupo que siempre esté en oración, que siempre está memorizando escrituras, que está dedicado a la voluntad de Dios y caminar con Él. Eso es un cambio. No hemos sido ese grupo. Hemos sido un grupo que lee la Biblia de vez en cuando, que más o menos trata de hacer lo que dice y que de más o menos camina con Dios. Yo no estoy hablando de cada persona. Hay hermanos que sí y hermanas que sí caminan con Dios. Pero hay muchos que más bien visitan a Dios de vez en cuando. Y para ser un grupo fuerte en la fe, tenemos que ser un grupo que todos caminan con Dios. Que todos tenemos una relación estrecha, fuerte, íntima con Dios. Y entonces, por eso el enfoque ha sido ojos en Cristo, ¿no? La meta de la iglesia de este año, la tema ha sido ojos fijados en Cristo, ¿no? Enfocados en Cristo. Entonces, por eso estamos haciendo esos estudios. Hicimos estudio de Juan y luego ahora vamos a hacer el estudio de Hebreos. Los dos son mensajes enfocándonos en Cristo y ayudándonos a conocer al Señor en una mejor manera para poder conocerlo más, caminar con Él más y estar más conectados con Él. Y dice
¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? En realidad es muy difícil poner en prioridad 613 leyes, ¿no? Pero Jesús habló de dos, solamente dos. Y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu mente. Obviamente, Él está refiriendo al Antiguo Testamento, a lo que nos dice el Antiguo Testamento en cuanto a las leyes. Deuteronomio 6. Es lo más importante. No hay nada más importante que eso. Ni el trabajo, ni la casa, ni la familia, ni el carro. No hay nada más importante que nuestra relación con Dios. Y de hecho, Él aún describe el amor y dice, amar al Señor, dice, con todo tu corazón. ¿Qué es? ¿Qué es corazón? Es tus emociones, ¿no? Es tu pasión. Es dar a Él tu corazón. La semana pasada en inglés yo di un sermón sobre los 4 corazones. Hay el corazón duro, que nada entra. El corazón que empezó muy animado, muy alegre, pero como no tuvo raíces, cuando vinieron problemas cayó de la fe. El corazón número 3, que se estableció, que era un hermano fuerte, que andaba muy bien, tal vez por años, tal vez décadas. Pero luego las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas causó su corazón ser matado, no ser, ¿cómo se dice? Asfixiado, que ya no podría practicar la religión y se murió. Y los 3 son ejemplos de cosas que pasan mucho a los cristianos, que a veces hay hermanos que llegan y nada entra. Escuchan el sermón, aún dicen amén, pero no cambian. ¿Cómo sabes si algo entra? Te cambia, creces, eres transformado, eres más como Cristo después de cada sermón. Actúas más como Cristo, creces espiritualmente. Y eso es un corazón suave y blando que Dios puede transformar a esa persona. Dios puede moldear, como la canción que Señor, yo soy, como tú eres el alfarero. Esa canción que cantamos, ¿no? Tú eres el alfarero. El que nos forma en la imagen de Cristo. Es un corazón blando. Pero el corazón duro, escucha sermón después de sermón, otro sermón, no cambia, es duro. Y no sabe, porque piensa, bueno, aquí estoy, asisto a la iglesia, pero su corazón está durísima, nada está entrando. El segundo es el hermano que no está estudiando la Biblia, no está leyendo. Para él, la Biblia es, tengo que leer mi Biblia, me comprometí a esto y voy a tratar de hacerlo. En vez de, voy a leer y aprender más de Dios. Voy a estudiar y conocer a Cristo mejor. Más bien, la práctica de leer la Biblia es una práctica de negarse a sí mismo, en vez de ir con anticipación y pasión, ese corazón. Y uno puede decir, pero yo no siento eso. Cuando no cuidamos una relación, perdimos la pasión. De hecho, Cristo dijo, los corazones de muchos van a enfriarse. Y aunque escuchan, no oigan nada. Aunque miran, no pueden ver nada. No captan, no entienden. Sí, es el mismo capítulo, en capítulo 13, donde dio la parábola de los 4 corazones. Tercer corazón, más triste. ¿Por qué? Porque empezó bien, andaba bien por años, pero luego las preocupaciones del mundo o el engaño de las riquezas ganó su corazón. Ese hermano que ha sido estable y fiel muchos años, pero poco a poco empieza a alejarse de la iglesia,
¿Por qué? Porque se alejó de la Biblia, se alejó de Cristo, de Dios. Entonces debemos darle a Dios todo el corazón. Y no solo el corazón, dice el alma también y la mente. Es decir, con todo nuestro ser, amar al Señor es lo más importante. Pero ¿cómo uno va a llegar a ese punto de ser tan enamorado con el Señor? Como cualquier relación, hay que poner tiempo, hay que poner enfoque, hay que pensar cómo puedo pasar tiempo con el Señor, cómo puedo organizar mi día o mi vida para poder leer y conocer al Señor más, pasar más tiempo en oración, cómo puedo crecer mi relación con Dios. De estas cosas vamos a estar hablando, pero no sirve nada si alguien no quiere eso. Todas las clases, los sermones, todo lo que estamos haciendo es para ayudarnos a construir esa relación y ser más íntimos con Dios, más conectados con Dios, más pegados con Él. Y luego el segundo dice, y fíjate, el Señor no preguntó por dos, nada más quería el primero, pero Jesús quería darle el segundo. ¿Por qué? Porque no puedes desconectarlos. Están conectados. El amor hacia Dios y el amor hacia a nuestro prójimo están conectados. Y dice, pero hay un segundo parecido a este. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. La religión cristianismo a que nosotros pertenecemos no es una religión de solo persona con Dios. Es una religión persona con Dios y persona con persona. Es una religión que incluye los otros participantes. Es decir, es una religión realmente de relaciones. Y lo triste y la advertencia es que casi todos son horribles en cuanto a cómo construir relaciones, o cómo manejar relaciones, o cómo mantener las relaciones, o cómo reconstruir las relaciones. La verdad, la mayoría de nosotros somos horribles, especialmente los hombres. Las mujeres son mucho más talentosas en cuanto a eso. Pero aún las mujeres caen en problemas. Todos caen en problemas con relaciones. ¿Por qué? Porque todos somos pecaminosos. Todos somos pecadores. Todos tenemos orgullo. Todos tenemos pereza. Todos tenemos egoísmo. Y esos pecados siempre causan problemas con nuestras relaciones. Pero Cristo lo dijo. ¿Por qué? Porque es súper importante. Es súper importante. Tanto como nuestra relación con Dios. Es la otra relación con el prójimo. Que es súper importante. Y en eso también queremos crecer aquí en Metro. Y tú allá donde quiera que estés ahí, todos cristianos necesitamos crecer. ¿Por qué? Porque son las cosas más importantes con Dios. Si Dios te fuera a visitar esta noche, si tú fueras a levantarte medianoche y una luz te pregunta, ¿qué tú crees que te va a preguntar? Te va a preguntar de tu relación con Él y tu relación con tu prójimo, con los otros en la iglesia, con tu esposa, tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos, con tus hermanas. ¿Cómo va tu relación? Tus relaciones, tus amistades, ¿son profundas? ¿Son fuertes? Todos son importantes. Todos son significantes en tu vida. Todos tienen impacto en tu relación con Dios aún. ¿Por qué? Porque no puedes separarlos. La Biblia dice, el que no ama a su hermano, no puede amar a su Dios. Si no amas a tu hermana, no puedes amar a tu Señor. ¿Por qué? Porque estamos todos conectados. Y a Dios le importa mucho cómo están nuestras relaciones. Y eso es la meta, hermanos. Este otoño, en esto queremos enfocarnos. Y los sermones, las clases, todos van a estar o para ayudarnos con nuestra relación con Dios o para ayudarnos con nuestras relaciones con nuestros prójimos. Porque son las cosas más importantes.
según Dios, y Dios es Dios. Y él dice, en estos dos mandamientos se basan todas las leyes y los profetas. Es decir, todo lo demás, lo que está en esta Biblia, se base en esos dos mandamientos. Entonces es súper importante que estamos enfocados en esos dos y que estamos bien con esos dos. Porque con Dios y con mi prójimo, ahí se demuestra que mi religión es buena, es sólida, es correcta. Que no tengo religión mala como los fariseos y saduceos. No tengo mis prioridades confundidas como los tenía ellos. Yo sé lo que es más importante y en eso me enfoco. En eso yo trato de hacerlo bien y correctamente. Muy importante. Eso es nuestro enfoque aquí en la iglesia. Ahora, en San Pedro, miran, van conmigo por favor, segunda de San Pedro, la segunda carta, en capítulo 1 de la segunda carta. Vamos a empezar en versículo 3. Dice, Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Él básicamente dice, mira, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para escapar de este mundo, la corrupción de este mundo, la basura de este mundo, lo que es este mundo, las trampas, los pecados, todo lo malo que hay en este mundo que te quiere dañar, que te quiere destruir tus relaciones, de que te quiere mantener lejos de Dios, lejos de tu prójimo, lejos de tu esposo o esposa, de tus hijos, de tu familia, tus familiares, tus amigos, vecinos. Satanás siempre está trabajando para destruir todo lo que queremos, todo lo que es importante. Pero sin embargo, dice, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. Es decir, que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Qué tenemos? Tenemos la Biblia, tenemos la iglesia, tenemos los hermanos, tenemos oración, tenemos compañeros en la fe. Todo lo que necesitamos para llegar al cielo, para escapar todas las trampas y no ser destruidas y ni dañadas por lo malo y por Satanás en este mundo. Dice, por eso deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, y la buena conducta el entendimiento, y el entendimiento dominio propio, y al dominio propio la paciencia, y la paciencia la devoción, y la devoción el afecto fraternal, y el afecto fraternal el amor. Y dice, mira, por eso debemos siempre estar creciendo y aumentando nuestra práctica de fe, es decir, creciendo y madurando, ¿no? Siendo más y más como Cristo. ¿Cómo se hace eso? Estudiando la Biblia, aprendiendo de los hermanos. Hay que tener una intención, ¿no? Hay que tener una convicción, hay que tener un enfoque de que yo quiero crecer y aprender y seguir avanzando, aprendiendo, captando en mi fe. Es una mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad del mundo? La mentalidad del mundo es, aprendo lo que necesito y luego me descanso. Aprendo lo que necesito para pasar la prueba, el examen. No, ¿por qué? Porque en el cristianismo, si no estamos avanzando en la fe, estamos perdiendo la fe. Son las dos opciones. Uno no puede estar parado, uno no puede estar estancado. Porque si no estás avanzando, estás perdiendo realmente. Entonces,
cuando estamos hablando de lo importante, como tu relación con Dios, tu relación con tu prójimo, no es cuestión de que vamos a estudiar la Biblia para poder contestar preguntas de la Biblia, para tener más información, detalles. No. Es para poder seguir avanzando, para poder ser transformado. ¿Para qué? Para que podamos añadir, ¿no?, a lo que tenemos y estar desarrollando nuestra fe. Dice, deben esforzarse a añadir a su fe la buena conducta. ¿No? Es una cosa tener fe, pero es otra cosa practicar la fe, ¿no? De vivir según buena conducta. Y en la buena conducta, entendimiento, seguir aprendiendo y entiendo más y más cosas de Dios, de cómo ser como Cristo, cómo practicar el camino o la manera de Cristo, ¿no? La vida de Cristo. Hay que crecer el entendimiento, al entendimiento dominio propio, cómo evitar el pecado, cómo superar el pecado, la tentación, cómo evitar y superar la tentación para no caer en el pecado, ¿no? Pero podemos seguir creciendo. Y al dominio propio, la paciencia. Mira, más tiempo en la fe, más cosas están pasando, ¿no? Más tonterías. Vemos otros hermanos caer de la fe, otros hermanos nos lastiman, y hay que tener más paciencia porque hay muchas cosas malas pasando, y paciencia es fruto de fe. Cuando uno tiene fe, tiene paciencia. Cuando uno no tiene fe, no tiene paciencia. Y a la paciencia, devoción, siempre creciendo en cómo ser más y más dedicados al Señor, dedicados a la Biblia, dedicados a la vida práctica de la vida cristiana, y a la devoción, afecto fraternal, ¿no? Cómo aprender, cómo ser amigo, cómo ser buen amigo, cómo ser un amigo profundo. Muchos de nosotros, especialmente los hombres, no sabemos cómo ser buenos amigos. Hay que aprenderlo, hay que crecer en esto. Y el afecto fraternal, el amor, que es todo, ¿no? El amor es lo todo. Todo está bajo la categoría de amor. Y hay que seguir creciendo. Jesús dijo que todo el mundo debe conocernos. ¿Por qué? Por el amor, ¿no? Y fíjate que es el fin, porque el amor es madurez espiritual. Más que uno crece madurando en el Señor, es más amoroso, más cariñoso. Conoce el amor mejor y mejor. Es decir, que si tú has sido un cristiano 5 años, debes tener mucho más amor hoy día que hace 5 años. Debes tener más amor hoy día que hace 1 año. ¿Por qué? Porque estamos creciendo. Te voy a decir la verdad, muchos hermanos ni están tratando de crecer, ni están empujando crecimiento. No, están estancados, están descansando y no están avanzando. Y la cosa es que estás perdiendo tu fe. Y tarde o temprano tú vas a caer de la fe. No vas a durar si no estás avanzando. Y él dice, si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano el nuestro Señor Jesucristo. Tu vida va a tener propósito. Tú vas a estar en una misión gloriosa e importante si caminas con Dios y con tus hermanos. Si no, no vas a entender por qué estamos haciendo todo esto, ¿no? Y dice, habrán conocido en vano nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que han conocido a Cristo en vano, fueron bautizados, dijeron Jesús es el Señor, pero siguen iguales, peleando con la esposa, peleando con los hijos, no siendo fiel, no siendo buen discípulo. No han cambiado nada. O cambiaron muchos años y luego dejaron de cambiar. Y están estancados. Y dice, pero él que no los posee es como un ciego y corto de vista, ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. ¿Por qué uno se estanque? Porque queda estancado. Porque se ha olvidado sus pecados. Se ha olvidado que fue rescatado, que fue salvado, que fue transformado
¿Por qué? Porque iba a destruir su propia vida y que Dios nos salvó por su misericordia. Cuando uno sabe eso, cuando uno entiende que Jesús dio su sangre para salvarnos, uno quiere agradecer al Señor. Uno tiene deseo de complacerlo. Uno tiene el ánimo para leer la Biblia, para orar, para darle gracias y mostrarle su gratitud con su vida. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraiga en ustedes, pues haciéndolos así nunca caerán. No, que debemos tener este corazón suave que quiere seguir creciendo en el amor hacia el Señor y en el amor hacia nuestros hermanos. De ese modo se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que Dios quiere es que tú estés con Él, que llegas hasta el fin fiel. Y lo que eso requiere es amando al Señor tu Dios, tu Padre, más y más y más, amando a tu prójimo y creciendo en ese amor, más y más y más. Y para lograr esas dos cosas, tenemos que seguir avanzando, hermanos. Entonces, de eso se trata este estudio y los estudios que vamos a hacer. En el libro de Juan nos enseña mucho sobre el crecimiento, sobre cómo avanzar en la fe, sobre cómo crecer en el amor y la fe. Y por eso estamos aquí estudiando, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por empujar. Yo te quiero retar a hacer la decisión que este otoño yo me voy a poner más fuerte en cuanto a mi relación con Dios y mi relación con los hermanos. Yo voy a hacer todo posible para andar conectados con el Señor y mis hermanos, con mi padre y mis hermanos, mi familia. Yo voy a hacer lo que yo necesito hacer. Yo tomo responsabilidad para mi caminata, para mi peregrino, para mi viaje con el Señor. Yo voy a caminar con mi Padre y con mis hermanos. Gracias, hermanos, y que Dios los bendiga. Gracias por estar este tiempo con nosotros estudiando la Biblia y aprendiendo de Jesús. Si quieres saber más, puedes ir a la página estudiar.laicc.net.